La estación de Atocha sigue en plena fase de remodelación y obras que afectan a todos sus servicios y ahora entra en una nueva fase para mejorar su zona de cercanías. Una novedad que además tendrá afecciones a varias líneas que te cuento en este vídeo. Será en pleno verano cuando se ejecutarán algunas de las obras más delicadas, concretamente entre el 2 de julio y el 30 de agosto, periodo habitualmente de respiro en cuanto a afluencia de viajeros, lo que ayudará a que las afecciones propias de trabajos como estos no supongan tantos trastornos como si se hicieran en otra época del año. Un proyecto que busca incrementar la capacidad de las líneas cuyos trenes pasan por el túnel de Sol, siendo uno de los más congestionados de Madrid, que pasará a contar con una vía más, lo que beneficiará directamente a los viajeros de las líneas C3 y C4. También se ampliará el andén 5 que da servicio a las vías 9 y 10, lo que ayudará a aumentar su capacidad y así destinarlo a la subida y bajada de viajeros de la línea C5. Además, la vía 10 dejará de ser una vía de apartado y por tanto poco utilizada para convertirse en vía directa para los trenes hacia o desde Embajadores, lo que posibilitará que la vía 8 funcione como vía de apartado para la línea C5 en caso de incidencia. Hasta el momento, las obras, iniciadas el pasado año y que ya comentamos en otro vídeo del canal, se han desarrollado sin afectar al tráfico. Trabajos de mejora que afectarán a las líneas C3, C4 y C5 y que obligarán a una serie de modificaciones y cortes. Por ejemplo, entre el 2 y el 30 de julio se suprimirá el servicio de la línea C5 entre las estaciones de Embajadores y Villaverde Alto, lo que obligará a Renfe a reforzar diversos servicios de la C4 y C10 para compensar estos problemas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El segundo corte motivado por estos trabajos de mejora afectará a las líneas C3 y C4. Del 19 de julio al 30 de agosto se interrumpirá el tráfico en el túnel de Sol entre las estaciones de Chamartín y Atocha, lo que hará que durante este periodo la estación de Sol, una de las más importantes de toda la red de cercanías madrileña, no estará operativa. Las líneas C2, C7, C8 y C10, que utilizan el túnel de Recoletos y también conectan Atocha con Chamartín, darán durante estos meses el servicio habitual, lo que permitirá a los viajeros de las líneas C3 y C4 realizar los transbordos que sean necesarios en ambas estaciones. Recordemos que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Cercanías Madrid, con una inversión desde 2018 que supera los 1.700 millones de euros, de los que más de 87 son para estaciones y aparcamientos. Así, la configuración de vías en un esquema de 4+4+2 en la cabecera norte, frente al actual 4+3+3, permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores. Con el nuevo esquema, los trenes de Sol contarán con una vía más para circular y se podrán reducir estos tiempos de espera. Sin embargo, para llegar a esa mejora, entre otras obras, es imprescindible conectar el túnel de Embajadores con el de Sol y crear un nuevo escape entre las vías 9 y 10, ampliar el andén 5, remodelar la vía 10 y conectarla con la diagonal principal de Atocha, aparte de otras obras complementarias para facilitar el paso de los trenes de unas vías a otras, así como adaptar las instalaciones de control, mando y señalización al nuevo esquema de explotación. Actualmente se trabaja principalmente en el andén 5, la vía 10 y la nueva conexión entre los túneles de Embajadores y Sol. La vía 10 dejará de ser una vía de apartado poco utilizada para convertirse en vía directa en la que se ha montado nueva vía en placa. Se ha ampliado en longitud y anchura el andén 5, que presta servicio a las vías 9 y 10 para que pueda utilizarse para la subida y bajada de viajeros para los dos sentidos de circulación de la línea C5 entre Móstoles el Soto y Humanes, manteniendo los 200 metros de largo y ampliando a los 2 metros de separación de obstáculos en todo el andén, logrando una mayor capacidad para los viajeros y cumpliendo la normativa de accesibilidad, aparte de complementos en señalización.
En cuanto a la conexión entre Embajadores y Sol, se están ejecutando diversas obras que van desde la nueva conexión entre la vía 8 y la 7, la ejecución de una pantalla de pilotes en el lado izquierdo del nuevo trazado de la vía 8, que se ejecuta desde la superficie, o el vaciado de tierras desde la superficie en la plaza del embarcadero de la estación, incluso la demolición de estructuras o instalación de nuevos equipos de electrificación en las zonas de afección a los actuales túneles en explotación ferroviaria. Novedades todas ellas que darán muchos titulares próximamente para lograr los objetivos de mejora en dichas instalaciones y servicios, y de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.